Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de VisionNet. El día de hoy estaremos hablando de un concepto muy común e importante de conocer en el área de redes de la información. Y este es el concepto de VLAN. Ya en videos anteriores estuvimos viendo lo que es el Edge Channel. Entonces aquí veremos qué son las VLANs y de paso, más adelante, veremos cómo se complementa con el Edge Channel. Dicho esto, comencemos. Bien chicos, veamos entonces qué son las VLAN. Lo primero es que el concepto de VLAN por sus siglas es Virtual Local Area Network, es decir, red de área local virtual. Una VLAN es una red lógica que agrupa dispositivos de red como computadoras y servidores usando la misma infraestructura física, pero segmentados lógicamente, lo cual permite tratar dispositivos en diferentes VLAN como si estuvieran separadas, a pesar de estar conectado al mismo equipo, mejorando así la seguridad y gestión de la red. En otras palabras, las VLAN son una segmentación virtual que se hace sobre una misma infraestructura física. Por ejemplo, aquí tenemos un switch con dos VLAN creadas, tenemos la VLAN 10 y la VLAN 20. Aquí básicamente lo que tenemos son redes diferentes en el mismo equipo. En primera instancia, cuando creamos estas VLAN, los equipos que conectamos o los equipos que conectemos en la VLAN 10 no van a tener comunicación con los equipos que estén en la VLAN 20, ya que hay una segmentación de estas dos redes y básicamente de esto trata las VLAN. Pero bien, profundizando un poco, veamos de dónde nace la necesidad de crear este concepto de VLAN. Para entender el por qué surge este concepto de VLAN, tenemos que saber que VLAN no es más que una LAN pero virtual. Entonces debemos tener bien claro qué es una LAN o Local Area Network. Como su nombre lo dice, es una red de área local, es una red de computadoras y dispositivos conectados en un área geográficamente limitada como una oficina que permite la comunicación y el intercambio de datos entre ellos. Entonces debemos saber cómo funciona una LAN para saber por qué surgen las VLAN. Históricamente en redes LAN tradicionales como las basadas en hubs, todos los dispositivos conectados al mismo hub formaban un único dominio de broadcast. Esto significaba que cualquier mensaje de broadcast enviado por un dispositivo era recibido por todos los demás equipos conectados al mismo hub. Como por ejemplo, si se envía un mensaje de broadcast desde este equipo, todos los demás equipos conectados aquí van a recibir dicho mensaje de broadcast. Recordemos que los mensajes de broadcast se utilizan para que cuando un dispositivo se conecte a la red pueda descubrir otros dispositivos o tener una dirección IP por medio del DHCP, donde un cliente de DHCP envía un mensaje de broadcast para solicitar una dirección IP al servidor de DHCP, entre otras funciones que desempeña el broadcast. Ahora bien, este concepto de LAN no solo aplica en las redes que se formaban con los hubs que se solían usar antes. Posteriormente se integraron los switches, pero el concepto de LAN seguía siendo y sigue siendo el mismo. La única diferencia es que los switches nos permiten crear VLAN para segmentar el tráfico, cosa que no se podían hacer con los hubs. Ahora bien, ¿por qué deciden crear este concepto de VLAN? Cuando tenemos una red LAN como esta que vemos aquí, esta tiene un dominio de broadcast, es decir, este switch tiene un dominio de broadcast que básicamente todos los equipos dentro de este switch tienen acceso a la información que pasa por dicho dominio, porque no hay una segmentación. Por ejemplo, en esta otra imagen, si desde este equipo se envía un mensaje broadcast, dicho mensaje llegará a todos los equipos que se encuentren conectados aquí. Quiero que vean el broadcast como una sesión de una red donde todos los dispositivos reciben cualquier mensaje de broadcast enviado por un dispositivo dentro de esa misma sesión. Es como los walkie-talkie, que un grupo de radios funcionan en un mismo canal y la información que envía uno le llega a todas las otras radios dentro de ese mismo canal. Ahora bien, imaginemos que estos equipos que tenemos aquí conectados son los equipos de los empleados y se manejan informaciones sensibles que no queremos que nadie más tenga acceso. En primera instancia, nadie debería tener acceso a este switch físicamente ni a ninguno de los otros equipos de los empleados, con excepción del personal autorizado. Pero por otro lado también vemos que tenemos muchos puertos disponibles y digamos que nos surge la necesidad de colocar un AP para los clientes y una impresora de acceso público.
Lo más lógico sería conectarlos aquí mismo si estamos hablando de una red pequeña. Y ya que tenemos muchos puertos disponibles y pocos recursos, podríamos conectar estos equipos aquí, pero esto sería un gran error porque los mensajes de broadcast como las solicitudes ARP serán visibles para todos los dispositivos en el mismo dominio de broadcast, lo que podría exponer información sobre la red y los dispositivos conectados, lo cual hace que nuestra red también sea muy vulnerable, porque por ejemplo podría venir cualquier persona malintencionada y conectar una laptop en el puerto de la impresora o de la AP y vulnerar fácilmente nuestra red. Entonces se preguntarán cuál sería la solución a esto. Bueno, otra opción sería comprar otro switch y conectar los otros dos equipos adicionales, y entonces ahí tendríamos dos switches, por lo cual tendríamos dos redes. Podríamos decir que esta es la primera red 192.168.10.0/24 y esta de este lado sería la segunda red 192.168.20.0. Aquí ya pueden intuir lo mismo que hablábamos anteriormente. El problema de esta opción es mucho el gasto que conlleva, y a medida que la red vaya creciendo va a ir aumentando considerablemente el gasto, por lo cual lo hace una solución no muy factible, que digamos. Y bueno, justo aquí es donde entra el concepto de VLANs. Las VLAN lo que hace es permitirnos hacer una segmentación de la red. Cuando hablamos de VLAN siempre se habla de segmentación de red, pero me gusta más definirlo como segmentación de dominio de broadcast, porque las VLAN permiten dividir una red física en múltiples dominios de broadcast lógicos. Esto significa que el tráfico de broadcast de un switch se le puede colocar un límite. Digamos que tenemos un switch de 24 puertos. Esos 24 puertos están segmentados en un solo dominio de broadcast. Por lo general a ese dominio se le conoce como VLAN 1 o VLAN nativa, pero podemos segmentarlos en más VLAN de menos puertos. Por ejemplo, puedo decir VLAN 2 y asignar los primeros 6 puertos. Con esto estaríamos sacando esos primeros 6 puertos de la VLAN 1 y asignándolo a la VLAN 2, y los otros 18 puertos van a continuar en la VLAN 1. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver cómo tenemos dos VLAN, que son la VLAN 10 y la VLAN 20. Cada una de las VLAN tienen una cantidad de puertos, y los equipos que se conecten, por ejemplo, a uno de los puertos pertenecientes a la VLAN 10 solo tendrán acceso al dominio de broadcast de esa segmentación o VLAN. Y lo mismo pasará con la VLAN 20. Ahora bien, los puertos que no se asignan a una VLAN se encontrarán en la VLAN nativa, que sería la VLAN 1, y todos esos equipos que se conecten a la VLAN 1 o la VLAN nativa también tendrán su propio dominio de broadcast. En teoría, en este switch tenemos 3 dominios de broadcast, 3 VLAN. Esta es la primera, la VLAN 10, la segunda, la VLAN 20, y digamos la tercera, la VLAN 1, que es la VLAN nativa. El punto aquí es que al hacer esta segmentación de VLAN, los equipos de la VLAN 10 no van a tener comunicación con los equipos de la VLAN 20, y los equipos de la VLAN 20 no van a tener con la VLAN 10 ni con la VLAN 1, porque recuerden que estas son como limitaciones. Estamos dividiendo este switch prácticamente en 3 switches, pequeños, 3 switches virtuales. Aquí tenemos uno, tenemos el otro, y aquí tenemos el otro, que es la VLAN nativa. Entonces tenemos una limitación, así mismo como lo estoy marcando en este cuadro. Tenemos una limitación donde ningún equipo que se conecte aquí puede salir de esta zona. Igualmente pasa con la VLAN 20, igual pasa con los puertos que sigan en la VLAN nativa. Ahora bien, si queremos que estos equipos de aquí se comuniquen con otra VLAN, tenemos que hacer otro proceso que veremos más adelante. Ahora bien, veamos esta imagen y vamos a analizar entonces qué haríamos si estas dos redes que ya se encuentran segmentadas nace la necesidad de que desde la red A tengamos que comunicarnos con la red B. Por poner un ejemplo, digamos que en la red B se encuentra una impresora y los usuarios de la red A necesitan comunicarse con la red B para poder imprimir. Pero como ya sabemos, están segmentadas en VLANs, y recordemos que cuando segmentamos las redes en VLAN, los dispositivos en una VLAN no pueden comunicarse directamente con dispositivos en otra VLAN. Cada VLAN actúa como un dominio de broadcast independiente, lo que significa que el tráfico de broadcast, multicast y unicast de una VLAN no se propaga a otra VLAN. Ahora bien,
¿Cómo podemos hacer que se comunique? Para lograr esta comunicación vamos a necesitar un dispositivo que se encargue de enrutar el tráfico de una VLAN a otra. Dicho dispositivo tiene que ser un dispositivo de capa 3, sea un router o sea un switch multicapa, para que se encargue de hacer el enrutamiento inter-VLAN. Entonces veamos cuál sería la solución a este problema, porque la mayoría de las veces que tengamos dos redes VLAN o dos redes separadas, vamos a necesitar que en ciertas ocasiones se comunique una con la otra, por lo cual este proceso de inter-VLAN suele ser bastante importante. Bueno, no es que suele, es muy importante de conocer. La solución, como les comentaba, es utilizando un dispositivo de capa 3, como por ejemplo un router, que se encargue de hacer el enrutamiento inter-VLAN. Aquí podemos ver cómo creamos un enlace con el router desde cada VLAN para que puedan comunicarse, aunque esto por su cuenta no es suficiente para que se comuniquen. El siguiente paso sería configurar esas interfaces con su respectiva dirección de red para que puedan comunicarse una con la otra. Pero viendo esto a simple vista nos damos cuenta que no es un modo muy eficiente, que digamos, porque a medida que estemos creando VLAN aumentará el número de enlaces entre el switch y el router, lo cual no es factible. Pero por suerte para nosotros existe algo llamado ModTron, el modo troncal en español. Sirve para transportar tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico entre dispositivos de red, como entre switches o entre switch y router. Cuando configuras un puerto en modo troncal, permites que ese enlace transporte el tráfico de múltiples VLANs. En este caso, a través de este puerto que se encuentra en troncal, va a ser un puerto compartido entre la VLAN 10 y la VLAN 20, es decir que este puerto está recibiendo los dominios de broadcast de la VLAN 10 y la VLAN 20. De esta forma podemos simplificar bastante la red, aunque esto por sí solo no permitirá la comunicación entre esas dos VLAN, a diferencia de cuando tenemos dos enlaces que tenemos que configurar cada interfaz. O sea, tenemos que configurar la dirección de red en cada interfaz. Aquí no podemos hacer esto porque esto es una sola interfaz. Entonces en este caso, en este escenario, se crean subinterfaces que parten a raíz de esta interfaz física. Entonces vamos a crear dos subinterfaces que son como interfaces virtuales o lógicas, y entonces a cada subinterfaz le vamos a configurar la dirección de red. Ya en un próximo video les haré una demostración de cómo podemos comunicar dos VLAN por medio de un router con ambos escenarios, tanto con este escenario como con este. Pero bueno chicos, de momento dejaré este video hasta aquí. Espero que el video haya logrado el propósito, que es explicarle qué son las VLAN y cómo surge este concepto. Espero que les haya gustado el video, denle me gusta y dejen sus feedback en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.